Buenos días, mi nombre es Clara Inés Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas Virtual. Voy a realizar el desarrollo de la actividad, proceso y herramientas de logística de casos de la empresa Call Operation Case en Colombia. La naturaleza de la carga determina el medio de transporte a utilizar. El tipo de carga, según el caso, es carbón metalúrgico bajo y medio volátil. Este carbón, el principal uso es en la producción de coque metalúrgico, usado para la obtención de arrabio, material fundido que se obtiene en altos hornos mediante reducción del mineral de hierro, utilizado como materia prima en la obtención del acero y en otras industrias metalúrgicas. Mezclando minerales de hierro con carbón se obtiene una aleación en la que el hierro se enriquece en carbono, obteniendo mayor resistencia y elasticidad. Es una carga a granel, sólida o seca. En cuanto a los Incoterms usados por la compañía, considero que el primer Incoterm utilizado es el FAS, que es Free Along the Ship, franco al costado del buque. Este se usa para el transporte de mercancía de carga a granel, como bien se describe en la actividad, que se dispone en el muelle al lado del buque. El vendedor entrega la mercancía en el muelle del puerto, trasladando a partir de ese momento los riesgos al comprador. El comprador se encargará de la contratación del transporte en el buque y de los costes originados tras la entrega de la mercancía. La carga y estiva, el flete, la descarga, los trámites de importación que incorporará en el precio de compra. El segundo Incoterms es el FOB, Free on Board, franco a bordo. Cuando el vendedor entrega la mercancía de transporte de Incoterms a bordo del buque, él ya no tiene la responsabilidad de lo que pueda ocurrir con el embarque. El comprador es responsable de la seguridad de transporte, del pago de aranceles, de la contratación del transporte, gastos de trámites, flete, etc. El tercero es el CFR, Cost and Freight, coste y flete. En este, el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar los costes y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier coste adicional debido a sucesos ocurridos después del momento de la entrega, se transmiten del vendedor al comprador. El cuarto Incoterm es el CIF, Cost, Insurance and Freight, coste, seguro y flete. Es igual que el CFR, pero además el exportador se hace cargo del pago de la prima por el seguro marítimo y de las aduanas del país de destino. Aquí podemos ver unas imágenes donde se pueden ver hasta qué punto llega la obligación del vendedor y dónde comienza la obligación del comprador según cada uno de los Incoterms mencionados, que considero que son los que se aplicarían para este caso. Aquí vemos el Incoterm FAST, donde la obligación del vendedor va hasta este punto, que es el almacenaje de la mercancía, y arranca la obligación del comprador en el momento de la carga. Al igual en el FOB, la obligación del vendedor va hasta el momento de la carga y el comprador arranca desde ese momento. En el CFR es un poco más amplia la obligación del vendedor, que va hasta el momento de llegada al destino, y el del comprador cuando ya está en el puerto de destino, ahí arranca su obligación. Y en el CIF, el del vendedor, va hasta el momento también de llegada al puerto y arranca ahí el del comprador. Con respecto a los documentos utilizados en el DFI de manera general, o sea, todos los documentos son la factura comercial, que es emitido por el exportador, se emite en el momento cuando se envía la mercancía. Este documento contiene la información del exportador e importador, descripción de la mercancía con su posición arancelaria, precio de la mercancía en la moneda de la negociación. El otro documento es la de lista de empaque,
donde es emitido por el exportador, se emite en el momento cuando la mercancía se envía. En él se describe el contenido de la carga, peso, volumen y medidas. El tercer documento es el de conocimiento de embarque, que se encarga de emitirlo en la naviera, y es en el momento cuando se entrega la carga a bordo del buque. Este documento se utiliza para transporte marítimo y sus funciones son la entrega de la mercancía a la naviera o al representante legal y el contrato de transporte de carga. Otro documento es el de guía aérea, emitido por la aerolínea cuando la mercancía se entrega a la línea aérea y procede a la carga de la mercancía. El documento es utilizado para transporte aéreo, se entrega y ahí se manifiesta la entrega de la mercancía a la aerolínea o a su representante legal y un contrato de transporte de carga. La carga de porte es otro documento que es emitido por la transportadora de carga terrestre o férrea y se emite cuando la mercancía se entrega al transportador. Este documento es utilizado solo para transporte terrestre por carretera o férrea. Hay una entrega de la mercancía a la empresa transportadora y un contrato de transporte de carga. Otro documento es la carta porte o TM, que es emitido por el operador de transporte multimodal. Se emite cuando la mercancía se entrega al transportador. El documento es utilizado solo para embarques de transporte multimodal, es decir, que en su estructura de DFI requiere la utilización de 2 o más medios de transporte para la movilización de la carga. Allí se entrega la carga al operador y el contrato de transporte de carga. Otro documento es la póliza de seguro, que es emitido por la empresa aseguradora antes de embarcar la mercancía al medio de transporte principal. Este documento asegura la mercancía en su distribución nacional e internacional. Otro documento es el certificado de origen, que es encargado de emitirlo por las instituciones que rigen los procesos de comercio exterior en el país de origen y destino de mercancía, que certifican el origen de la mercancía. Se emite en el momento cuando se hace el envío de la mercancía. Este documento certifica el origen de materias primas, productos y se requiere para obtener los beneficios establecidos en el acuerdo comercial que tenga el país de origen con el país de destino. El último documento es el de licencia de exportación, que es emitido por las instituciones que rigen los procesos de comercio exterior en el país de origen y destino de mercancía, que certifica la modalidad y régimen de importación. Es emitido en el momento cuando se inicia el proceso de exportación y realmente es un permiso previo que requiere el exportador para realizar el proceso de comercio exterior, dependiendo del régimen y modalidad que se escoja para la realización de la operación. Pues yo considero que para este caso en particular el documento más importante sería el de conocimiento de embarque, dado que este es utilizado solamente para el mecanismo de transporte marítimo. Pues la razón por la que considero que es el más importante es porque este conocimiento de embarque constituye uno de los documentos más importantes de transferencia. Es la prueba de recibo de mercancía embarcada o por embarcar en un buque, que establece el estado de los bienes entregados y recibidos a bordo, de acuerdo con el cual se compromete a entregarlos en el puerto de destino al consignatario o a quien éste designe, siempre que se cumpla con el pago de los fletes y demás cargos específicos en el documento. Bueno, en cuanto al punto de los contenedores y paletas utilizados en los procesos logísticos, tenemos que decir que son utilizados para cargas unitarizadas, compuestas de artículos individuales tales como cajas, paquetes y otros elementos sólidos o cargas sueltas que son agrupados. Permite el manipuleo seguro, evita el saqueo, daños y pérdidas y los protege. Este tipo de carga se lleva por cualquier modo de transporte. En cuanto a las paletas,
Tenemos que decir que la paletización consiste en colocar un cargamento sobre una plataforma, como lo vemos en esta imagen, construida con diversos materiales. Este método facilita el transporte de la carga. La carga se coloca sobre una paleta en la fábrica, como lo vemos aquí, y por lo general no se retira hasta que llegue a su destino final. Las paletas deben tener las siguientes características: que tengan resistencia al maltrato y a daños accidentales. Su peso debe ser tal que permita el manipuleo, ser durables. Es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga llamada contenedor. En cuanto a los contenedores, podemos decir que la contenedorización es un método de distribución física que utiliza una unidad de transporte de carga llamada contenedor, como este. Un contenedor es un elemento del equipo de transporte de carácter permanente y por lo tanto lo suficientemente fuerte para ser utilizado varias veces, especialmente diseñado para facilitar el transporte de productos por uno o varios modos de transporte. Aquí, como lo vemos, es una imagen donde se ve que es un transporte de carga marítima. Es un elemento, un contenedor es muy fuerte, es cerrado, sellado, que protege totalmente la carga, y pues como va a ser llevado en varios tipos de transporte, pues requiere que la protección sea permanente y se pueda trasladar fácilmente por los diferentes medios de transporte. Y aquí la bibliografía utilizada. Espero que esta actividad haya llenado las expectativas y quedo pendiente a los comentarios. Feliz día.